Esta conferencia comenzará a grabarse.
Eh, Muy buenas tardes a todos. En esto comenzaremos con la introducción de la primera sesión del curso de investigación. Esperamos al exponente para para hacer unos pequeños ajustes técnicos y de unos empezamos. Eh, Doctor Javier, ¿sí me escucha bien? Buenas tardes.
Hola, Sí, buenas. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha claro? hola. Sí, buenas. Buenas tardes. Santiago, no te escucho. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha claro y fuerte? Ya en un instante vamos a empezar con la sesión de hoy, así que les pido un poco de paciencia para hacer las pruebas técnicas. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes a todos. Les vamos a pedir que nos regalen 4 minutos para poder empezar, mientras terminamos de resolver unos problemas técnicos acá y esperamos que el resto de participantes ingresen a la conferencia.
Doctor, buenas tardes, ¿me está escuchando? Buenas tardes, doctor Jair, ¿me escucha claro? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor Jair, ¿me escucha claro? No te logro escuchar, Santiago. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Doc, no sé qué pasa. El audio no... Dígame. El audio está activado como audio del equipo, ya lo comprobé, ya miré la configuración. Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, confírmeme por el chat si me están escuchando. Ok, bueno, en nombre del comité organizador del curso y de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Sucre, hacemos, de la Universidad de Sucre en sus divisiones de Facultad Ciencias de la Salud y Departamento de Medicina, de ASEMCOL y de FELSOCEM, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio académico que hemos desarrollado en el contexto de la cultura científica e investigativa. Esperamos que lo que se discuta y se socialice en la sesión de hoy y en las próximas sea información de provecho que complemente o fundamente las bases en el enfoque investigativo de cada una de sus carreras. De antemano les agradezco por confiarnos parte de su formación en este ámbito. Nos emociona compartir que tenemos participantes inscritos de las diferentes ramas de la salud, estudiantes y profesionales de todo el país e incluso hemos traspasado fronteras, ya que nos acompañan también de otras naciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión titulada La salud como campo de investigación y tipos de investigación en salud, con el fin de establecer una introducción y un panorama en lo referente a este tema. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor Haider Hernández, médico cirujano y administrador en salud de la Universidad de Cartagena,
magíster en Salud Pública de la Universidad de Sucre, con un diplomado en UCI, Salud Laboral y Educación Médica, y docente del programa de Medicina de la Universidad de Sucre. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Sin embargo, si en el transcurso de la charla les surge alguna inquietud, la pueden escribir en el chat que al finalizar se la hará saber al doctor. También les agradezco a todos los que estén conectados que por favor verifiquen que sus micrófonos se encuentran apagados y de esa manera evitar inconvenientes. Entonces ya vamos a dar paso al doctor para que inicie la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Les habla Haider Hernández. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes de tipo técnico. El día de ayer, pues, aquí se me fue el fluido eléctrico. Y bueno, no pudimos compartir, pues, la tarde de conferencia en cuanto al inicio del curso de investigación. Hoy tengo algunos problemas. Sí, tengo algunos problemas de sonido, pero bueno, tengo entendido que ustedes me escuchan. Yo no los puedo escuchar, no sé qué pasó y bueno, estas son cosas de la tecnología que son imprevisibles. Pero bueno, gracias a Dios pues estamos aquí y vamos a darle inicio a la actividad. Vamos a preguntarle aquí a la organizadora si ya se ve la pantalla completa. Ok, muy bien, se ve y se escucha perfecto, me acaba de decir. Bueno, ante todo agradeciendo a toda su organización de todas estas entidades que nos han invitado a la realización de este curso como ponente. Es un honor grande estar aquí con ustedes compartiendo algunas cosas en nuestro conocimiento, algunas experiencias, porque lo que realmente uno comparte son experiencias. Agradeciendo a Dios por el día de hoy, por estar vivos ante, bueno, todo lo que sabemos, pues ante la existencia de esta pandemia, pues que nos tiene, por decirlo así, entre comillas, arrodillados, cuidándonos, pues ya la vida a partir del mes de marzo cambió completamente, las cosas no van a ser iguales, ¿verdad? Ya todas esas situaciones que teníamos por rutina hay que cambiarlas para prevenir eventos como una nueva pandemia o un nuevo brote. Entonces, el asunto que nos ocupa hoy es la salud como campo de la investigación. Todas esas áreas de la salud, ¿verdad? Tienen como la investigación un renglón importante, un renglón esencial, ¿sí? Para el diseño e implementación de herramientas para la salud, que se basa en intervenciones, políticas. Es una cuestión muy generalizada, que va desde lo micro hasta lo macro, desde lo particular a lo general. Entonces, vamos a ver que toda esta tecnología que estamos manejando el día de hoy, todos los avances que hemos tenido en terapéuticas, en tratamiento, en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la causa de las enfermedades, ¿verdad? La elaboración de medidas preventivas, así como también pues todo aquel recurso terapéutico necesario para combatir tal o cual enfermedad. Entonces, el campo investigativo en la salud es muy amplio, ¿no? Porque comprende varios sectores, como vamos a ver en las siguientes filminas. Entonces, la investigación se convierte en un proceso, en una herramienta para obtener todos esos conocimientos que necesitamos para desarrollar tecnologías
esas tecnologías que permiten que el paciente se cure, se recupere, que las comunidades se enfermen menos. Y además de ello, diseñar todas esas políticas con el objetivo de que esa salud prevalezca en nuestras comunidades y así reducir todo lo que tiene que ver con las inequidades en los servicios de salud. Entonces, la investigación en salud está orientada a la identificación, a la descripción, explicación y solución de los problemas que afectan la salud individual y colectiva. Entonces, tenemos varios campos o varios entornos en donde investigar en cuanto a la salud. Tenemos la investigación clínica que averigua fundamentalmente sobre condiciones de salud, monitoreo epidemiológico, diagnósticos situacionales y a su vez las terapéuticas. La investigación básica, que es la que nos permite conocer cómo sucede toda la fisiopatología de la enfermedad. Ese es en el campo de la investigación clínica. La investigación estratégica, que incrementa la comprensión de los problemas de salud. Ya estos son investigaciones a nivel macro que nos permiten descifrar, ¿sí?, qué problemas de salud hay en la comunidad y qué impacto tienen en la misma. Y asimismo, averiguar o determinar qué estrategias debemos aplicar para que ese impacto sea el menor posible. El desarrollo de intervenciones y su evaluación, es decir, cuando una entidad decide intervenir sobre algún aspecto de salud en la comunidad, además de realizar esa intervención a través de estrategias, debe vigilar cómo va el proceso. Y además de ello, al final, evaluar si esa estrategia, si el desarrollo de esa intervención logró el objetivo. Investigación sobre factores de riesgo, exposiciones, determinantes socioculturales y conductuales. Esto tiene que ver más que todo con la investigación epidemiológica, que vamos a ahondar en ella más adelante. La investigación de los sistemas de salud, ya esto a través de las políticas. Investigación en problemas éticos de la investigación y de la entrega de servicios. Esto tiene más que todo que ver con ya el proceso de la atención como tal, ¿sí? Evaluar qué tan excelente y en qué condiciones se está prestando un servicio de salud, por ejemplo. Investigación en capacitación al personal de salud. Miren, nosotros como personal de salud, llámese médico, llámese enfermero, auxiliar de enfermería, llámese especialista, llámese especialista en áreas administrativas de la salud, y en general en todas las áreas del conocimiento, porque hay que ver que el concepto de salud reunió todas las áreas de conocimiento. Antes se centraba nada más en el proceso salud de enfermedad. Hoy en día no. Hoy el enfoque es diferente. El enfoque hoy en día es multidisciplinario, ¿verdad? Hay que verlo así. Ya hablamos de determinantes sociales. Vamos a ahondar más en ese asunto en las próximas diapositivas. En cuanto a esto, nosotros como personal de salud estamos obligados siempre a capacitarnos, a estar actualizados, ¿sí? Ya hoy es punitivo el que un médico aplique tratamientos que ya hace 10 y 15 y 20 años ya no se aplican. Ya se convierte en un peligro para el paciente. Va a aplicar tratamientos que ya han sido reevaluados, que ya han sido actualizados, ¿verdad? Y ustedes saben que las cosas cambian, que las terapéuticas en muchas ocasiones cambian para mejorar, porque se encontró que tal fármaco tiene mejor respuesta y es el fármaco que debe ser de primera elección. Entonces, nosotros como personal de salud debemos estar a la vanguardia del conocimiento, a la vanguardia de los procesos investigativos. La investigación biomédica para crear productos y tecnologías. Ya esto es en cuanto a la creación de los medicamentos, de los fármacos. Actualmente vivimos en una lucha, ¿verdad?, contra el COVID-19. Y bueno, ahí existe pues ya algunos estudios serios sobre
cómo debería ser la terapéutica. Es más, una enfermedad que apenas estamos conociendo, y dentro de la dialéctica de la misma enfermedad se van conociendo algunas alternativas terapéuticas que conllevan a un mejor tratamiento para el paciente en UCI, por ejemplo, o el paciente que está en estado grave. Ustedes saben pues que el COVID-19 gusta mucho del tejido respiratorio, y por ende pues todo el enfoque se centra a esos mecanismos patológicos que producen todos los trastornos que complican al paciente y que pueden llegar a fallecer, ¿sí? Entonces, esa investigación biomédica es la que se preocupa por el desarrollo de esas nuevas tecnologías, de esos nuevos fármacos, vacunas, en total la terapéutica que necesita el paciente para poder combatir la enfermedad como tal. La investigación de las ciencias sociales y conductuales aplicadas a la salud, como les decía, ya la salud es un concepto general, es un concepto que abarca muchas disciplinas, ¿sí? Es un concepto universal, y por ende las ciencias sociales deben aplicarse también a la investigación en salud. Las investigaciones operativas y las investigaciones en políticas de salud pues ya son más de evaluar estrategias, ¿ya? Tanto en la promoción como en la prevención y pues en la sucesión de la misma enfermedad. Ya se evalúan, son políticas administrativas en salud. Entonces tenemos cuatro grandes enfoques de problemas de salud. Perdón, tres enfoques. La parte biomédica clínica, que se refiere, como les decía desde un principio, a la parte molecular, al patógeno como tal. Entonces, vemos aquí que tiene más cruces en la parte de amenaza microbiana, en las infecciones y desnutrición. Tiene más cruces aquí que en todas las demás. Enfermedades no transmisibles, no tanto. En las políticas, negativo. En la respuesta institucional, negativo. El componente o el enfoque epidemiológico, sí, tiene que ver mucho con esas enfermedades o patologías de salud pública, como son las infecciones, como tenemos en este momento esta pandemia, la desnutrición y la salud reproductiva, por ejemplo, eso ya es un ejemplo. Las políticas de salud, como ven, también están muy enfocadas, muy enmarcadas en este aspecto, en este problema. La amenaza microbiana, en la parte epidemiológica, es equilibrada, porque también hay que ver tanto el patógeno como el huésped, como el medio ambiente. Entonces tienen la misma calificación para epidemiología y políticas de salud. Enfermedades transmisibles y lesiones, también bastante fuerte en la parte de enfoque epidemiológico y en la parte de políticas de salud. Políticas de salud, evidentemente, fuerte en epidemiología y políticas de salud, obviamente. Y la respuesta institucional, ya, como les decía, todos estos eventos se tienen que evaluar, ¿sí? Al aplicar una estrategia que solucione el problema, ¿sí? O que intente solucionarlo, debe evaluarse posteriormente a ver qué tan efectiva ha sido esa estrategia. ¿Para qué? Para seguirse aplicando y para que se replique a otras poblaciones, a otras comunidades, ¿sí? Es por eso que ustedes ven que toda esa información, y vuelvo al tema del COVID, que es lo que está de moda, el COVID-19, toda esa información que tenemos, ¿sí? Es de la experiencia dolorosa, por decirlo así, que han vivido los países por donde ya la pandemia ha pasado. Países como China, países como Italia, España, ¿sí? Entonces nosotros vivimos de esa experiencia y tratamos de aplicar lo que esa experiencia ya vivida en esos países a los que les tocó primero ya han tenido. Entonces, por eso, todas esas estrategias de promoción y prevención a nivel colectivo y a nivel individual para evitar que se propague el COVID-19 o se siga propagando en Colombia. Y nos encontramos esto.
La mayoría de las personas que experimentan un problema de salud no consultan al médico, por lo tanto la información de la distribución de los problemas de salud de una comunidad no pueden ni deben basarse solo en la experiencia de médicos trabajando en hospitales o consultorios, nada más cierto que esto, ¿sí? Los estudios, ¿verdad?, en medicina no solamente deben basarse en las variables, en los resultados medidos, nada más en el consultorio o en la clínica o en el hospital. Tenemos que mirar hacia la comunidad, porque no todo el mundo va al médico, no todo el mundo que sufre un cuadro patológico va al médico, se automedica, que es un gran error, pero la gente lo hace, o consigue a alguien que le medique, ¿verdad? Y pues de manera legal no se está registrando esa información que ese paciente nos pueda brindar para obtener un resultado y de ese resultado derivar acciones, ¿verdad? Acciones a través de las estrategias que podamos implementar. Entonces, por eso es importante aplicar los estudios epidemiológicos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la salud es un concepto muy universal. No hablamos solamente del perfecto estado de bienestar físico, social y emocional, sino todos los componentes del ser humano, ¿verdad?, tanto a nivel individual como colectivo. Todos esos componentes, todas esas determinantes sociales, ¿sí?, que inciden en ese proceso salud-enfermedad. Entonces, la definición de salud es una definición bastante amplia hoy en día. No solamente es el bienestar físico o el malestar físico, sino también incluye todas las dimensiones del ser humano: social, emocional, económica, afectiva, cultural, del entorno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ámbito debemos comprender todo el enfoque que debe llevar una investigación en salud. Alguien definió los tipos de problemas en salud en 1961, fue este médico, Lane Entralgo, un médico muy ilustrado, un médico de las épocas de los 60, historiador, escritor. Bueno, él razonó y dio algunas conclusiones sobre cuáles son los tipos de problemas que comúnmente encontramos en la salud. Y él se refería de la naturaleza humana sana. Entonces encontramos estos campos disciplinarios que estudian la naturaleza humana: la antropología en todas sus dimensiones, la cultura, la biología humana, la sociología y la psicología y la morfología. La de los enfermos, que es netamente ya explicar físicamente cómo se dan todos esos procesos patológicos, ¿verdad? De la curación, cuando ya tenemos la causa de todos esos procesos, podemos implementar un tratamiento, una terapéutica, como lo dice aquí, farmacéutica, fisioterapia, psiquiatría, medicina clínica, de la prestación de los servicios, o sea, qué tanto nuestros servicios de salud son efectivos, qué tanto esas políticas de salud pública son efectivas para que la comunidad no enferme. Relación entre las prácticas médicas con las sociales. Bueno, ya aquí abarca todos los campos disciplinarios que tienen que ver con la medicina aplicado pues a los diferentes ámbitos. La medicina legal, la medicina laboral, que está tan de moda, la salud pública, que es un campo disciplinario muy extenso, comprende todas las áreas, todas las disciplinas, la epidemiología y la medicina comunitaria. Y de la medicina como profesión, cuando decíamos que como profesionales de los servicios de salud, como profesionales de las áreas administrativas de la salud, debemos siempre estar a la vanguardia, debemos siempre estar muy activos en cuanto a la información que llega reciente y a la información que hay que aplicar en ese momento, ¿sí? Hoy en día, pues todo avanza muy rápido. Bueno, el coronavirus nos ha detenido un poco porque como llevábamos ese ritmo de vida, bueno, hemos tenido que estar más quietos. Eso nos ha enseñado el coronavirus.
calma, paciencia, debemos aplicar todo ese conocimiento nuevo, todo ese conocimiento que nos traen las nuevas tecnologías, todo ese conocimiento que nos trae la investigación en salud. Y por eso es importante que nosotros como profesionales estemos siempre a la vanguardia y actualizados. Bueno, entonces aquí encontramos, como les decía, la salud pública es una disciplina que abarca otras disciplinas. Ya hoy en día los estudios en salud pública en el ámbito del posgrado lo puede hacer cualquier profesional de cualquier área, ¿sí? Ingenieros, economistas, antropólogos, todas las áreas de conocimiento pueden hacer una especialización en salud pública. ¿Por qué? Porque es un concepto universal. Abarca varias disciplinas y por ende cualquiera puede opinar o puede conceptuar o puede generar conocimiento en el área de la salud pública. Entonces ahí tenemos el concepto de salud es multifactorial, intersectorial y multidisciplinario. Va desde el individuo hasta la población, o sea, el concepto desde lo individual hasta lo colectivo. Y por ende, pues, como les decía, todas esas dimensiones del ser humano se ven abocadas aquí en este concepto de multifactorialidad y el concepto de intersectorialidad. En el campo de salud, las ciencias de la salud son un conjunto de disciplinas que proporcionan conocimiento para la prevención y tratamiento de las enfermedades, la promoción y el bienestar tanto del individuo como de la comunidad, de lo colectivo. Entonces, comprende el estudio y la investigación para la adquisición de nuevos conocimientos sobre el proceso salud-enfermedad y la aplicación de estos conocimientos técnicos para mejorar las condiciones de salud de la población. Aquí están las diversas disciplinas que investigan actualmente en salud. Nótese que hay ciencias clínicas, que hay ciencias farmacéuticas, la enfermería, ciencias terapéuticas, terapia ocupacional, la medicina con todas sus especialidades, tanto médico-quirúrgicas como administrativas, como la epidemiología, como la salud pública, y la odontología. ¿Sí? Todas esas ciencias sociales también están inmersas en estas disciplinas. Entonces, en conclusión, se deben atender en su orden 5 problemas. En mantener el estado de salud, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos luchar contra la enfermedad? Saber cómo actúa la enfermedad, cuál es el mecanismo de la enfermedad. Saber cómo vamos a detenerla, cómo vamos a curarla, cómo vamos a recuperar ese paciente. La prevención, ¿sí? A partir de la ley 100 de 1993, estos 2 aspectos han sido importantes en cuanto a las estrategias de salud pública. Entonces, ¿cómo vamos a preservar esa salud? ¿Cómo vamos a evitar que el individuo se siga enfermando? ¿Sí? Y vamos a promocionar salud, vamos a promocionar hábitos saludables. ¿Sí? Déjenme... me están diciendo por aquí, que estoy por aquí revisando, que se apaguen, que pueden apagar los micrófonos, ya dado que en esta plataforma no tenemos el control. Entonces apaguen los micrófonos para poder seguir teniendo una buena interacción. Bueno, entre comillas, porque yo no los escucho. Bueno, entonces, todo esto está inmerso dentro de los determinantes sociales. Todo esto está inmerso dentro de todas esas multidisciplinas, ¿verdad? Entonces, hay bastante campo para estudiar. ¿De qué se encarga el paradigma biomédico como tal? Del estudio, ¿verdad? O de la investigación, desde lo micro hasta lo macro en el cuerpo humano, en el organismo.
desde las moléculas de DNA, pasando por las células, los tejidos, las proteínas, ¿sí? Los órganos como tal, el sistema, es decir, estudia todo lo que tiene que ver con el organismo desde su simplicidad hasta todo lo complejo. Entonces ese es el campo de investigación de la biomedicina. En la parte de la epidemiología, ya la epidemiología incluye esto, ¿verdad? Incluye esta parte, pero además todo lo que tiene que ver con los conceptos biológicos, los conceptos psicológicos, la parte social, la parte cultural, la parte del medio ambiente. La epidemiología abarca esos tres componentes que sabemos: el huésped, el patógeno y el medio ambiente. Esa es la triada de la epidemiología. Aquí pues las evidencias, como les decía, todos esos determinantes sociales en salud, ¿no? Las evidencias a nivel material, el medio ambiente, físico, y las evidencias a nivel inmaterial, las características del huésped y el medio ambiente social, el medio en que él se mueve. Entonces tenemos todos esos determinantes de salud y enfermedad, como son físicos, químicos, biológicos, alimentarios, genéticos, inmunológicos, etcétera, y debemos averiguar cuáles son los mecanismos, ¿verdad?, por los cuales se produce una patología. Aquí tenemos la perspectiva epidemiológica, como lo mencionaba, la parte biológica, el huésped y el medio ambiente. Aquí pues incluye todo lo que tiene que ver con lo sociocultural y lo político y lo económico. El concepto de los determinantes sociales en los años 70 son pues todas aquellas condiciones sociales en las que se mueve el individuo, en las cuales trabaja, en las cuales crece, en las cuales vive, ¿sí? Y todas esas condiciones sociales se traducen en efectos en la salud de esos individuos o de la comunidad en general. Entonces, tenemos una serie de factores que son los biológicos, los del medio ambiente, los del sistema de salud y la atención, y la parte social, ¿sí? ¿Qué tantas oportunidades le estamos brindando a ese individuo para que se desarrolle? La oportunidad de educación, ¿verdad? La oportunidad de crecimiento económico, la oportunidad de la atención en salud, ¿sí? Entonces, a eso se refiere todos estos determinantes sociales. Tenemos un modelo multinivel, ¿verdad?, que habla de determinantes proximales, que ya son los factores biológicos y del individuo como tal, el caudal genético, los factores individuales y preferencias con los estilos de vida, las influencias comunitarias y soporte social, ¿sí? Ya son los factores más próximos, por eso se llama proximales al individuo, y están los otros que son los determinantes distales, que tienen que ver con el acceso a la atención en salud, a las condiciones de vida y trabajo y a las condiciones generales socioeconómicas, culturales y medioambientales. Entonces, todo esto influye sobre el desarrollo de esta comunidad y como tal del individuo en sí. Entonces, ¿qué se debe preguntar un investigador en salud? Como todo investigador, tratamos de resolver un problema, ¿verdad?, de resolver una situación, de buscar el bien de las comunidades. Entonces, debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué es lo que determina que alguna persona o colectividad sea sana o enferma? Entonces, ahí tiene que ver los determinantes sociales. ¿Cuáles son los agentes o factores de salud y enfermedad? Determinantes sociales también. ¿Mediante qué mecanismos actúan? ¿Cómo puede lograrse mejores niveles individuales y colectivos de salud? ¿Cuáles serían las formas más eficaces de intervenir? Todas las preguntas tienen que ver con determinantes sociales, tanto proximales como distales. Entonces, tenemos un amplio campo de investigación en salud. A los que nos gusta esto, pues tenemos una amplia variedad de enfoques. Ya hablamos de la investigación biomédica, ¿verdad?, básica, basado desde todo lo que tiene que ver con los eventos del individuo, del organismo como tal. La investigación clínica,
que también abarca en bastante todo lo que tiene que ver como base la investigación biomédica. Ya esto se refiere más que todo a la parte fisiopatológica y el modo de tratar al individuo, el modo de recuperarlo. La aplicación de tecnologías sanitarias, ¿verdad? Hablábamos de la terapéutica, de cómo hacer diagnósticos, cómo esas ayudas diagnósticas nos ayudan a confirmar lo que estamos sospechando, cómo prevenir, la tecnología que nos ayude, esas tecnologías sanitarias que nos ayuden a prevenir un evento patológico, las terapéuticas y la rehabilitación. El estudio de la prevalencia de problemas sanitarios y condiciones prepatógenas o patógenos, ya esto tiene que ver mucho con la parte de investigación epidemiológica, brotes epidémicos también, distribución de los problemas de salud en la población y sus diferentes estratos, epidemiología también, causalidad y riesgo de morbilidad y mortalidad, comportamiento en la búsqueda de asistencia, consecuencias socioeconómicas de los problemas sanitarios, percepción del estado de salud, enfermedad. ¿Sí? Son varias enfoques que le podemos dar al campo investigativo en salud. Los servicios como tal, la evaluación de los programas y servicios, la capacitación de personal de salud, bueno, ya esto lo mencionamos al principio, en fin, una serie de enfoques que podemos darle a la investigación en salud, que va desde el enfoque biomédico, pasando por el enfoque clínico, hasta el enfoque epidemiológico y de políticas en salud. Esos son los 4 enfoques. Entonces allí tenemos, hay varias formas de distinguir y categorizar las investigaciones, pero principalmente pues tenemos esta tipología en la investigación en salud, como lo mencionaba, la biomédica, la clínica y la salud pública. Ya esto tiene que ver con las políticas públicas de un sistema de salud. Entonces allí también, para resumir, tenemos los tipos de investigación individual, en el cual se aplica el enfoque biomédico, ¿sí? La investigación básica, clínica y farmacológica, identificar mecanismos fisiopatológicos y terapéuticos, la parte comunitaria, ¿sí? Que más que todo se enfoca en la investigación epidemiológica, ¿sí? Y el objetivo es mejorar la salud colectiva. Y a nivel ya de políticas públicas, la investigación del ecosistema y la epidemiología sociocultural, ya esto es de interés propositivo y de políticas públicas y interesa más que todo a aquellas personas que son tomadoras de decisiones. Entonces, podemos dividir en conclusión la investigación en salud en este cuadro que vemos aquí. La investigación médica, biomédica y la investigación clínica. A nivel poblacional, la investigación en salud pública, que se divide a su vez en sistemas de salud, en organizaciones y políticas de salud. Entonces aquí podemos incluir políticas de salud y de servicio. La parte epidemiológica, que es a la que nos vamos a enfocar en la tarde de hoy, es la que más pues, aplicamos en nuestros medios. Tenemos los tipos de investigación epidemiológica que se divide a su vez en observacionales y experimentales. Estas a su vez se dividen en descriptiva y analítica. Y las experimentales se dividen a su vez en ensayos clínicos, ensayos de campo y ensayos comunitarios. Vamos a ver en qué consiste la investigación de tipo epidemiológico. Bueno, tenemos dentro de los estudios epidemiológicos 2 tipos, la observacional y la experimental. Dentro de las características de las observacionales, podemos mencionar que no manipulan variables independientes, en cambio en la experimental sí pueden hacerlo. Acá podemos comprobar o presentar causa y efecto, pueden o no. Aquí sí, en las experimentales sí hay que presentar causa y efecto. Dentro de las observacionales tenemos las descriptivas
la investigación tipo descriptiva y los estudios tipo analítico. Entonces, vamos a mirar qué son los estudios descriptivos en primera instancia. Los estudios descriptivos se subdividen a su vez en transversal o de prevalencia, longitudinal, de correlación y reporte o serie de casos. Los estudios transversales o de prevalencia tienen como característica que toman una variable, ¿verdad? Una variable, y la estudian o la miden una sola vez. Hay que mencionar que los estudios que más usamos a nivel de salud son aquellos estudios en los cuales podemos medir variables. ¿Y qué es una variable? Es una característica de una población, ¿verdad?, común en todos los individuos, por ejemplo, el peso, la talla. No vamos a ahondar en cómo se subdividen las variables, en este caso ya eso viene para otros módulos. Aquí simplemente los vamos a mencionar. Entonces, esa variable la vamos a medir dentro de los estudios descriptivos transversales en una sola vez. O sea, una sola vez se mide. Una sola vez en el tiempo. En los estudios descriptivos longitudinales, esa variable se va a medir en más de una ocasión, mínimo 2 veces en el tiempo. Ya. De correlación, los estudios, más que todo, miden cuál es la fuerza de relación entre una variable y otra y qué tan fuerte es esa relación. Reporte o serie de casos. Estos estudios más que todos sirven para describir una patología en un número determinado de individuos. Es ese tipo de estudio descriptivo. Tenemos los otros, que son los estudios de tipo analítico, ¿verdad? En los estudios de tipo analítico, la característica principal es que siempre hay un grupo de control. Me explico. Hay un grupo que sufre el evento o sufre la patología y hay un grupo de control que tiene las mismas características y que nos permite definir causa y efecto. Causa y efecto. Entonces encontramos aquellos estudios de tipo analítico que va a depender de la dirección hacia donde vaya el estudio. Si es, por ejemplo, vamos a determinar si la exposición a un factor de riesgo nos da un resultado, esos son los estudios de corte. Es decir, por ejemplo, un estudio en mujeres en edad fértil que utilicen anticonceptivos. ¿Cuál es la posibilidad de que desarrollen cáncer de mama? ¿Verdad? Entonces, hay un grupo que está expuesto a ese factor de riesgo y hay otro grupo que no está expuesto, pero que tiene las mismas características para que la investigación no presente sesgos, lo menos posible. Entonces, se estudia ese factor de riesgo, ¿verdad? Y el resultado. O sea, va en esta dirección, factor de riesgo hacia resultado. Esos son los estudios de cohorte. Hay otro tipo de estudios que es el de casos y controles, que es al revés. En este caso, tenemos el resultado, ya ha transcurrido el tiempo y tenemos unos resultados por medio de la investigación de la historia clínica, de la obtención de la historia clínica, de los datos que nos pueda dar la historia clínica de los pacientes. Entonces, la dirección de este estudio es hacia atrás. Ya aquí tenemos un efecto y vamos a ver cuál es la causa. Y lo mismo, también usa un grupo que se expone al factor de riesgo versus otro grupo que no se expone, ¿ya? Para ver los efectos. Por ejemplo, en el caso del CA de mama que mencionamos, es probable, bueno, ya tenemos el resultado que es los pacientes con CA de mama, ¿verdad? Hay que buscar los registros de la historia clínica a ver a qué factores se expuso para que le diera CA de mama.
Y hay otro tipo de investigación o de estudio analítico, que es el corte transversal, que analiza al mismo tiempo los resultados y la exposición ya, en el tiempo. Es decir, que en este mismo caso, diríamos que cuáles de esas pacientes que ya tienen diagnóstico de SIDA de mama están tomando anticonceptivos orales. ¿Sí? Mide el factor de riesgo y el resultado al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre los estudios analíticos. Y el otro grupo, que son los estudios experimentales, tenemos aquellos que son los experimentos, los que estudian o los que hacen experimentos en humanos. Por ejemplo, el desarrollo de un fármaco, el desarrollo de una tecnología. ¿Sí? Entonces tenemos aquellos que son los experimentos puros, que se subdividen a su vez en tres: ensayo clínico aleatorizado, ensayo de campo y ensayo comunitario. Entonces vamos a ver la diferencia. Uno, todos tienen un grupo que presenta el evento o patología y el grupo de control. Es decir, hay un grupo que sufre la enfermedad y hay un grupo de sanos. Dos, el estudio o ensayo clínico aleatorizado, como su nombre lo dice, actúa o su factor fundamental son las pruebas aleatorizadas, al azar, ¿ya? O estudios randomizados. ¿Sí? Utilizan el azar, o sea, todos los individuos, tanto sanos como enfermos, tienen la posibilidad de estar en este estudio, estar en la estadística de este estudio. Y este estudio, su principal enfoque es hacia problemas de salud, o sea, a la enfermedad. A la enfermedad. ¿Sí? Investiga cuál es la posibilidad de tratar una enfermedad. Los ensayos de campo son también pues estudios aleatorizados, utilizan el azar, utilizan dos grupos de comparación, pero ellos se enfocan más que todo a la salud, a la prevención. ¿Sí? El campo de ellos es la prevención, o sea, sobre pacientes sanos. La forma de evitar que ese paciente se enferme, cuáles son las estrategias o qué debo aplicar o qué política o qué debo hacer para que el paciente no se enferme, para que no sufra enfermedad. Y los ensayos comunitarios, que ya son estudios de cierta patología en diversas comunidades. Y tenemos los experimentos no humanos, que se dividen a la vez en dos, en experimentos in vitro y experimentos in vivo. Los experimentos in vitro estudian todas aquellas sustancias inertes. Por ejemplo, en el área de odontología, el uso de un material odontológico que no se había utilizado o que no se había aplicado antes. ¿Qué tal nos irá con ese material? Por poner un ejemplo. Y los experimentos in vivo son los que se hacen en aquellos animales, en cobayos, en ratones, es decir, en todo lo que no es humano, lo mismo en tejidos no humanos también se pueden hacer esos experimentos. Y esos son experimentos de laboratorio. Entonces, aquí están los diferentes enfoques que podemos dar. Ya hablamos de eso. En resumen, la investigación biomédica se realiza con el interés de implicar la participación de personas, de seres humanos, ¿verdad? O de tejidos de seres humanos, ¿sí? Para, más que todo, el desarrollo de terapéuticas. Puede ser de fármacos, puede ser de técnicas, puede ser de equipos, puede ser de vacunas, ¿sí? Entonces, ellos, su principal enfoque es el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de tecnologías que permitan mejorar la salud del individuo. La investigación clínica
también comprende un amplio grupo de objetivos, metodologías y técnicas, también en pacientes, para averiguar cómo es la fisiopatología de una enfermedad. A la vez, investigar sobre medidas diagnósticas y terapéuticas en el individuo para poder recuperarlo. Y la investigación epidemiológica, en conclusión, pues se focaliza a comunidad, investigar causalidad, factores de riesgo de aparición de las enfermedades, ¿sí? Y pues también se enfoca a los planes de control y prevención de la misma, ¿verdad? Entonces, en última, pues la investigación de servicios y sistemas de salud ya son investigaciones en políticas públicas, ya de organización, que se encargan de aplicar esas mismas políticas públicas que deben evaluar posteriormente. Aquí un ejemplo, bueno, siempre un poquito lejos, hace 20 años, en el 2001, pues la concentración de la investigación, ¿verdad? De la investigación a nivel mundial. Encontramos que los Estados Unidos es un país que concentra la mitad de todo el recurso técnico, económico, científico, que se dedica a investigar. Entonces, fíjense, es un país altamente investigador. Y encontramos otros países como Japón, países desarrollados, ¿sí? Francia, en fin, todo el recurso concentrado en un solo país, para que vean la magnitud de la importancia de la investigación, y no solo de la investigación en salud, la investigación en todos los ámbitos. Aquí, en esta diapositiva, pues bueno, vemos también una gráfica pues, en la que hay una comparación de los diversos países del mundo. Aquí, por ejemplo, aquí nos encontramos nosotros, Venezuela, Sudáfrica, Brasil, ¿sí? De la totalidad de los recursos tecnológicos, económicos, científicos para el desarrollo de todo proceso investigativo. Y aquí en Colombia, como lo pueden apreciar, para el año 2001, pues ha venido presentando una disminución del gasto total en ciencias y tecnologías hacia el año 2001. Aquí vemos otra gráfica en la que pues hubo un crecimiento después de ese año, hacia el 2008, bajó en el 2011, volvió a subir en el 2012 y otra vez vamos para abajo. En el uso de los recursos, en el uso de todos esos recursos, porque no vamos a hablar solamente de recursos económicos, tiene que ver con recursos del personal, tiene que ver con recursos tecnológicos, recursos asistenciales, porque investigar es una profesión también. Es importante que nos enfoquemos y que miremos el entorno en que nos movemos en nuestras universidades, ¿ya? En nuestro entorno académico, para mirar qué tanto estamos investigando. Y no solo investigar, sino publicar esa investigación, publicar ese nuevo conocimiento, porque hay muchas veces que hacemos un estudio, pero nos quedamos nada más en los resultados y en el análisis, y no lo publicamos, no lo hacemos conocer, ¿ya? Pero eso también necesita apoyo desde todo punto de vista, no solo el recurso financiero, sino todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Bueno, todo el recurso que se puede utilizar para el apoyo de la investigación. Aquí en otra diapositiva, pues en los últimos años nos han enfocado todos esos avances en la medicina, como los estudios basados en la evidencia, ¿verdad? Esa misma evidencia son las experiencias que tenemos al diagnosticar y al tratar a los pacientes. ¿Cuál es la evidencia clínica? ¿Cuál es la evidencia farmacológica? ¿Cuál es la evidencia terapéutica? ¿Sí? Que nos ayuda a elegir entre las opciones con la que mejor le debe ir a nuestro paciente, porque en últimas él es el que nos interesa.
Él es el que nos interesa. Entonces, por eso mismo debemos ser muy activos en cuanto a requerimiento de la información. Debemos ser muy proactivos en cuanto a las actualizaciones. ¿Por qué? Porque eso redunda en la salud del paciente y por ende en la salud de la comunidad. Hoy en día tenemos una gran oportunidad. Esto es un evento que ocurrió el 5 de mayo. Doctor Nelson Alvis Guzmán, docente investigador de las ciencias empresariales. ¿Sí? Vemos allí qué oportunidades debemos tener en la investigación y en la producción científica, porque debemos producir, debemos publicar todo lo que investigamos. ¿Sí? Ese es el punto, publicar el conocimiento, ese nuevo conocimiento. ¿Qué nos ofrece el coronavirus hoy en día? Investigación o posibilidades de investigación en diferentes ámbitos. En el ámbito médico, ¿tá? En esas ciencias biomédicas, investigar cómo es la fisiopatología del virus, ¿sí? Cómo actúa el virus en el organismo. ¿Sí? En la investigación clínica, por ejemplo, lo mismo, nos basamos en esa fisiopatología y así buscamos la manera de tratar al paciente. ¿Qué opciones de tratamiento son las mejores para el paciente? Ustedes saben que al principio se mencionó un tipo de tratamiento para esos pacientes que están graves, que están en la UCI, el uso de la hidroxicloroquina, el uso de la citromicina, que después ya fue reevaluado. ¿Ya? Fíjense, esto es un virus que todavía no lo conocemos muy bien, todavía estamos viendo que tiene ciertos mecanismos, ¿sí? Para atacarnos, para volvernos a atacar. Es una enfermedad que apenas estamos conociendo, no la conocemos 100%, apenas la estamos conociendo y estamos viendo nuevas situaciones clínicas en cuanto al coronavirus. Otra posibilidad para la investigación en este aspecto, la situación de estrés, por ejemplo, si nos vamos al enfoque psicológico, la situación de estrés para el personal de salud, por ejemplo, ir a trabajar sabiendo que tiene riesgo de contagiarse y fallecer. Lo mismo pues para la comunidad en general. ¿Cuál ha sido la situación de estrés para la pandemia? ¿Qué consecuencias ha traído que estemos en nuestra casa, que estemos encerrados, verdad? ¿Qué consecuencias ha traído que ya la vida no es la misma? Todas esas condiciones o todas esas costumbres que teníamos antes ya no serán lo mismo hoy en día. La parte epidemiológica, ¿sí? La parte de salud pública. También hay una oportunidad de generar nuevo conocimiento aquí, nuevas estrategias, ¿sí? Para evitar que este virus se propague y se siga propagando y nos lleve a la posibilidad de un pico epidemiológico. En fin, tenemos aquí actualmente la posibilidad de desarrollar conocimiento. Tenemos la posibilidad de investigar y en todos los ámbitos, en todos los aspectos, porque si seguimos mencionando, bueno, aquí mencionamos la parte biomédica, la parte clínica, la parte psicológica, la parte epidemiológica. Aquí podemos mencionar lo que tiene que ver con las ciencias económicas o administrativas. ¿Cuáles son los impactos que ha tenido el coronavirus a nivel de la economía nacional y la economía del mundo? ¿Por qué no decirlo así? Y entonces fíjense que tenemos ideas en todos los aspectos. Tenemos una oportunidad aquí, ¿sí? Tenemos una oportunidad aquí de investigar, de hacer producción de conocimiento. Bueno, con esto termino mi intervención. Espero que no haya sido tan aburrido. No, mentiras. Si tienen alguna pregunta, a través de Ivana o a través de Santiago la pueden hacer,
o la pueden hacer a través de el chat. Voy a estar pendiente aquí del chat, porque no tengo sonido, entonces vamos a mirar. Bueno, nuevamente buenas tardes. Agradecemos al doctor por su ponencia. Lastimosamente sigue sin escucharnos, pero yo me estoy comunicando con él. Entonces voy a proceder a leerle la Listo, pregunta que vamos a tenemos en mirar el unas chat. preguntas. Vamos a mirar las preguntas en Bueno, el al chat. parecer ya tiene acceso. A ver, vamos desde la primera. A ver. Ok. Dice una pregunta, doctor, ¿por qué cree que mayormente los médicos cada vez más estamos alejados de la investigación científica? ¿Y cree usted que la comunicación científica y la escritura de las metodologías está siendo bien enseñada en la academia? Excelente pregunta. Muy bien. Bueno. Realmente, pues, no es que los médicos, pues, estemos alejados de la investigación, ¿verdad? Simplemente que no hay motivación para la misma. Como les decía, pues, el uso de los recursos para la investigación, en nuestro caso, es bastante limitado, ¿verdad? Entonces, y les decía también que investigar es una profesión. Al investigador hay que pagarle por su profesión, ¿cierto? Entonces, vemos que de pronto a nivel de rectoría, a nivel estatal, ciertamente falta mucho por enfocar todos esos recursos para el ámbito de la investigación. En todo caso, la enseñanza de la metodología de la investigación en nuestras universidades también debe mejorar, ¿sí? Con el ánimo de que el estudiante se motive, ¿sí?, por esta área. Yo me reía porque yo escuchaba mucho y, bueno, en cierto modo yo cuando estudiante, pues la verdad no fui el más interesado en el tema, pero sí me interesaba la parte de metodología de la investigación. Pero a la mayoría de mis compañeros no les agradaba esta materia. Yo pienso que como médicos, como enfermeros, como terapeutas, nosotros realmente somos investigadores. Nuestra formación es investigativa porque el hecho de generar una impresión diagnóstica después de haber hecho una revisión de nuestro paciente ya implica un método de investigación, ¿sí? Ya implica que usemos una estrategia para saber qué es lo que tiene nuestro paciente. De hecho, nosotros somos investigadores. Lo que pasa es que nosotros no lo, ¿cómo le diré? No lo organizamos como tal y no lo publicamos, ¿ya? Entre otras cosas por la falta de recursos, diría yo también a veces que por la falta de tiempo. Pero si realmente nosotros nos interesamos en el proceso investigativo y dado todo ese bagaje, todos esos problemas que podemos investigar, haría más rico, ¿verdad? Más prolijo todo lo que tiene que ver con la parte académica a la que estamos inscritos, a la que estamos afiliados a las universidades. De hecho, últimamente las universidades se han enfocado a
la creación de los semilleros de investigación que pretende precisamente dentro de esas actividades extracurriculares formar a aquellos estudiantes interesados en este ámbito, interesados en el desarrollo de este enfoque, del enfoque investigativo. Ciertamente debe mejorar la comunicación científica, debe mejorar la enseñanza de la metodología de la investigación, ¿verdad? Ya después que uno le coge el sabor a esto, ya uno quiere seguir avanzando, ¿sí? Y seguir publicando y seguir generando conocimiento. Pero en realidad falta un poco más de apoyo. No digo que un poco, mucho más apoyo del que hay. Ok, vamos a mirar otra pregunta. Bueno, hay otra pregunta aquí de apellido Rico. Dice, muchas gracias. Dice, una duda respecto a lo que dice Lalonde en los determinantes de la salud. Vemos que los estilos de vida son los más relevantes para investigar. Entonces mi pregunta es, ¿en qué ámbito y cómo se podría realizar dichas investigaciones? Nosotros hablábamos de los determinantes sociales, y los determinantes sociales abarcan aquellos que son proximales y aquellos que son distales. Dentro de los proximales tenemos el ámbito biológico, genético, ¿sí? De organismo como tal. Y dentro de aquellos que son distales ya son todos aquellos determinantes que tienen que ver con lo social, con lo cultural, ya es más de comunidad que otra cosa. Dentro de los distales están los estilos de vida. ¿Qué es lo que decide? ¿Qué es lo que decide cada individuo? O sea, cómo se comporta individualmente en esa sociedad, ¿sí? Si decide, por ejemplo, ser un consumidor de tabaco, por ejemplo, ya es una decisión de él, ¿sí? Pero que afecta evidentemente a los demás individuos, puede afectar. Entonces, nosotros podemos hacer un estudio basado en ese determinante social, proximal, que son los estilos de vida del individuo. Cómo se afecta a él y cómo afecta a la comunidad. Entonces, no sé si le contesto la pregunta. Se hace dentro, se puede hacer dentro de dos ambientes, dentro del ambiente como investigación clínica para saber cuáles son los efectos de esa conducta, y dentro de la investigación epidemiológica, ¿sí? En la cual pues ya se miraría todos los efectos a nivel colectivo. Hoy en día la legislación ya obliga a la persona, obliga al individuo a que sea responsable, que se empodere de su enfermedad, que se empodere de su proceso salud-enfermedad. No solamente es que llegue a la urgencia, por ejemplo, y le explique la patología que tiene el médico, es mirar qué hizo para evitar tener esa patología, ¿sí? Antes de llegar al hospital, antes de llegar a la clínica, ¿sí? Entonces, se puede encasillar en esos dos tipos de investigación. La investigación tipo clínico y la investigación tipo epidemiológica. Cualquiera de los dos, bueno, ya la parte de investigación clínica ya tendríamos que explicar todo lo que es la fisiopatología, todo lo que es la terapéutica, ¿sí? Y en modo de evitar que el individuo se enferme o se complique. Ya en la parte epidemiológica ya son conceptos ya un poquito más generales, ¿sí? Y también pues tratando de enfocarse a la parte de promoción y prevención. Bueno, dice aquí, ¿cómo fomentar e incentivar la investigación científica en el área de la salud? Porque es importante. ¿Está de acuerdo con que el mejor investigador es el clínico? ¿Qué literatura recomienda, podría compartirnos en el tema?
Es una pregunta de Irina Zuley. Bueno, muy interesante, muy buena la pregunta, muchas gracias. Bueno, yo lo dije en la primera pregunta, ¿cómo fomentar e incentivar la investigación científica en el área de la salud? Es imprescindible los recursos, no solo el recurso financiero, debe haber un recurso tecnológico. Al individuo hay que pagarle por su investigación, para desarrollar plenamente su investigación, para que se dedique de tiempo completo a la investigación. Yo considero importantísimo entre todos la parte de apoyo financiero. ¿Por qué es importante la investigación clínica en salud? Lo dijimos al principio. El desarrollo de nuevas terapéuticas, de nuevas tecnologías, de nuevos recursos farmacéuticos, de nuevos equipos, ¿sí? Propician que, en primer lugar, se explique adecuadamente el por qué sucede un evento. Segundo, implica a que se haga un diagnóstico preciso de ese evento. Tercero, si nosotros tenemos un diagnóstico preciso de ese evento, podemos tener estrategias para luchar contra ese evento y que el paciente mejore, que eso redunde en su salud, en su buen estado de salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esas tecnologías, con el desarrollo de nuevo conocimiento, cuyo objetivo general es mejorar las condiciones de salud, tienen que ser bienvenidos, porque estamos hablando de un tema importante que es nada más y nada menos que nuestra salud. ¿Ya? Es un renglón importante, es nuestra vida, es nuestro bienestar. Entonces, por eso lo considero importante. ¿Está de acuerdo con que el mejor investigador es el clínico? Bueno, Un momento, por favor, ya el doctor regresa.
Les pido un minuto, por favor, para resolver la última pregunta, que el doctor tuvo un inconveniente, pero ya se nos vuelve a unir. Bueno, les pedimos muchas disculpas. El doctor acaba de tener un inconveniente con su equipo y al parecer no le está funcionando el micrófono. Entonces, la última pregunta que le hicieron, la de Julián David Muñoz, va a ser respondida mediante el chat y la de Irina Zuley también será respondida mediante el chat. Entonces, esperemos un segundo para que él escriba su respuesta y ya posteriormente, si no hay más inquietudes o comentarios, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Bueno, en caso de que alguno de los participantes no tenga acceso al chat, Julián David Muñoz nos pregunta que por la falta de recursos y por la falta de oportunidades, el sistema de salud es peor cada día. Le pregunta al doctor que si él cree que si hubiese más participación por parte del gobierno y se destinara lo suficiente para la investigación, la salud mejoraría para todos aquellos que sufren alguna enfermedad. La respuesta que da el doctor es la siguiente. Para la pregunta de Juan David, aquí se necesita el apoyo financiero para el desarrollo de la investigación. Obviamente el objetivo de la investigación, ya sea de clínica, epidemiológica o de políticas en salud,
El objetivo es siempre mejorar las condiciones de salud de la comunidad y del individuo. Para la anterior pregunta que solicitaba, pues, bibliografía que pudiera mejorar los conocimientos que se tienen respecto al tema, nos comenta que estará compartiendo la bibliografía a sus correos. Naturalmente, pues, se los haremos llegar de parte del comité organizador. Y eso ha sido todo. Entonces, si ya no tenemos más preguntas o no tenemos ningún comentario, vamos a dar por terminada la sesión. Esta sesión pues fue grabada, posteriormente se va a subir al canal de YouTube de Hacemos y en tanto se encuentre en la plataforma se le haremos el link de la grabación, se lo haremos llegar al correo de cada uno de ustedes junto con el formulario de evaluación de la sesión de hoy. Recuerden que si bien no son fundamentales en la certificación, tienen que obligatoriamente pues, ser llenados para que puedan obtener la certificación. Entonces nos vemos en una próxima sesión el día 21 de este mes a las 5 de la tarde. Igualmente les enviaremos el link de asistencia a sus correos con unas horas de anticipación. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buena tarde.